Hay una frase, apenas 5 palabras, que se ha convertido en la auténtica banda sonora de nuestra época. Totalmente. O sea, una frase que escuchas en la cola del supermercado, en las oficinas, a las puertas de los colegios y desde luego en cualquier cena con amigos. Lo de no me da la vida. Es que es casi como un saludo estándar ya. Literal. Un síntoma cultural que, bueno, se ha aceptado como algo completamente normal. Asumimos ese agotamiento crónico, esa sensación de vivir permanentemente al límite, como si fuera el peaje inevitable de la vida moderna. Y lo curioso, fíjate, es que siempre se buscan los mismos culpables para esto. Se señala a la economía, a la inflación, a las pantallas, al ritmo este frenético de la tecnología. Claro, siempre lo externo. Eso es. Pero los documentos que vamos a analizar a fondo hoy plantean una teoría que rompe por completo con esa visión. Una hipótesis mucho más profunda. Exacto. Porque al revisar los textos para la inversión de hoy, la gran pregunta que surge es, a ver, ¿y si la raíz de ese estrés crónico no está en los trabajos o en los teléfonos? ¿Y si el verdadero origen de esta ansiedad masiva es lo que se enseñó, o más bien lo que no se enseñó en el colegio cuando teníamos 7 o 8 O años? sea, es un cambio de paradigma absoluto. Los textos proponen una justificación lógica que además está muy basada en evidencia neurocientífica y sociológica para llevar a cabo una reforma radical del sistema educativo. Una reforma de arriba abajo. Sí, sí. La premisa central es contundente. El sistema educativo moderno es el origen estructural de este malestar. Y lo es porque, desde sus cimientos, está diseñado milimétricamente para enseñar a pensar, pero ha olvidado por completo enseñar a sentir. Y ojo, el objetivo de este análisis de hoy no es sumar otra queja más sobre lo estresada que está la sociedad. La idea es descubrir una cura real. Una solución. Eso es, una solución basada en la biología y en una transformación total de lo que ocurre dentro de las aulas, porque los datos que manejan las fuentes de verdad son demoledores. O sea, España, por ejemplo, es uno de los países europeos con mayor acceso a la educación obligatoria. Y con unas tasas altísimas de titulados universitarias, claro. Exacto. Sobre el papel, somos una sociedad increíblemente educada. Pero, y aquí está el problema, al mismo tiempo, los indicadores de ansiedad en jóvenes, de depresión y de estrés crónico en adultos, pues no dejan de subir. Y aquí está la paradoja fundamental de los textos. A ver, Hay generaciones enteras que son capaces de resolver ecuaciones diferenciales complejas, o que conocen la historia de Europa al dedillo, o que pueden programar inteligencia artificial, ya. pero que luego colapsan ante una mínima frustración porque carecen de las herramientas biológicas para gestionarla. O sea, es como si existiera un analfabetismo emocional completamente normalizado, ¿no? Totalmente. El diagnóstico que hacen las fuentes es que esto no es un fallo individual, en plan, ay, es que no sabes adaptarte al mundo. No, es un fallo estructural de la educación occidental. Vale, profundicemos en esto. A ver, desde los 6 hasta los 18 años, el sistema prioriza de manera absoluta lo que los griegos llamaban el logos. El logos, claro. Sí, es decir, la razón, la estructura lógica, las verdades universales, las matemáticas, la física, todo eso. Mm, Pero se ignora por completo el patos, o sea, el mundo del sentir, el cuerpo y el bienestar interno. A ver, para que quien nos escucha entienda bien la magnitud de este desajuste, yo pensaba en una analogía leyendo los textos. Dime, dime. Imaginemos que nos compramos un coche de altísima gama. O sea, el sistema educativo se pasa años invirtiendo en perfeccionar ese motor, instalando el software de navegación más avanzado del mercado, optimizando la aerodinámica al máximo, Vale. pero resulta que el salpicadero viene completamente en negro. Madre mía, claro. O sea, no hay ni una sola luz, ni un solo indicador que te avise del nivel de aceite, de si falta gasolina, o yo qué sé, de si la temperatura del motor está a punto de reventar la junta de la culata. Es que esa imagen lo ilustra a la perfección, ¿eh? El colegio produce motores muy potentes, mentes muy racionales, trabajadores súper eficientes y ciudadanos productivos. Pero falla estrepitosamente a la hora de formar seres humanos completos. O sea, el sistema asume, de forma bastante ingenua, por cierto, que el bienestar viene de serie, que nacemos sabiendo leer ese salpicadero en negro. Y la neurociencia demuestra que no es así, para nada. En absoluto. Claro, es que se invierten miles de horas estudiando el mundo de las ideas de Platón, o la lógica formal, o la tabla periódica. Sí, sí, el logos puro. Pero nadie nos enseña cómo distinguir a nivel biológico, el placer del dolor emocional,
O cómo diferenciar la calma real de un estado de alerta disimulado. De hecho, la escuela no solo no te enseña a leer ese salpicadero, sino que a menudo te enseña a ignorarlo activamente. Ostras, ¿es verdad? Piensa en un niño pequeño que dice que necesita ir al baño o que tiene sed en mitad de una clase. ¿Y qué le dicen? Espera a que suene el timbre. Exactamente. Si entrenas sistemáticamente a ese niño para ignorar las señales de su propio cuerpo, en favor del horario, de la estructura, en favor del logos, vaya. Es súper fuerte cuando lo piensas así. Se crea un punto ciego gigante hacia el interior. Y cuando una persona crece sin saber mirar hacia adentro, no puede identificar qué le pasa. Y los documentos señalan que ese es el origen exacto de la angustia moderna. Y esto nos lleva directamente a una carencia biológica muy, muy real. O sea, no estamos hablando de una cuestión filosófica o poética en plan, hay que escuchar al corazón. No, no. ¿Qué va, qué va? Los textos entran en biología pura y dura. Porque, a ver, en clase de ciencias naturales, desde que somos muy pequeños, nos enseñan los famosos 5 sentidos. Vista, oído, olfato, el gusto y tacto. Exacto, te los graban a fuego en la memoria. Pero resulta que la neurociencia moderna reconoce entre 8 y 12 sentidos. Fíjate la diferencia. O sea, los libros de texto omiten precisamente los sentidos que nos permiten sobrevivir a nivel emocional. Es de locos. Así es. Y el más importante de todos esos sentidos invisibles, al que las fuentes llaman literalmente el sentido maestro del bienestar, es la interocepción. La interocepción. Sí, es un término que debería ser tan común como la vista o el oído. De verdad, la interocepción es la capacidad del cerebro para mapear el estado interno del organismo. O sea, leer por dentro. Eso es. Es lo que te permite leer las señales físicas, desde cosas básicas como la sensación térmica o la sed, hasta notar esa ligerísima tensión en el estómago que te indica que hay ansiedad. O la relajación muscular cuando estás en calma. Exacto. Si no hay una buena interocepción, estás literalmente ciego ante tus propias emociones. Fíjate que los textos mencionan toda una lista de estos sentidos olvidados. Y no es ponerles nombres raros por hacernos los listos, es que explican mecanismos súper concretos. Por ejemplo, la osmorrecepción. Ese es interesantísimo. ¿A que sí? Porque tradicionalmente pensamos que la sed es solo tener la boca seca. Pues bebes agua y ya está. Pero los documentos explican que la osmorrecepción es el cerebro midiendo literalmente la concentración de sal en la sangre. Sí, como un laboratorio interno. Y si ese nivel de sal se desequilibra, el cerebro puede activar una respuesta de estrés y de ansiedad brutal, pero mucho antes de que sientas la garganta seca. Es fascinante porque demuestra cómo un desajuste puramente físico, que no sabemos identificar, se traduce de forma instantánea en malestar psicológico. O sea, piensas que estás ansioso por la hipoteca y a lo mejor es tu osmorrecepción dando la alarma. Total, total. Otro sentido clave que mencionan es la cronocepción. Ah, el sentido del tiempo interno. Sí, porque el cerebro no mide el tiempo mirando el reloj del móvil, lo mide a través de ciclos metabólicos y ritmos circadianos. Ya. Y cuando la cronocepción se desincroniza del tiempo real, normalmente por culpa del estrés, aparece irremediablemente esa sensación perpetua de no me da la vida. O sea que el cuerpo entra en hiperproductividad. Eso es, porque su reloj interno le está diciendo que está en peligro constante, que no hay tiempo que perder. Y también hablan de la propiocepción y del equilibrio vestibular, que es saber dónde está el cuerpo en el espacio. Que, a ver, suena a algo exclusivo de gimnastas olímpicos, pero los textos lo vinculan directamente con la prevención de la ansiedad somática. Claro, Que la respiración se corte o que te suden las manos ante un examen, pues es biología básica. sí, el sistema nervioso simpático. Exacto, haciendo su trabajo ante una amenaza. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿cómo es posible que el simple hecho de conocer la palabra interocepción o aprender sobre estos 12 sentidos en clase evite que alguien sufra un ataque de ansiedad, no sé, por un conflicto personal o por un problema grave en el trabajo? Es que me parece tener demasiada fe en la teoría. Bueno, es una duda muy lógica, ¿eh? Pero la clave de todo esto está en cómo funciona realmente el mecanismo de regulación. La neurociencia explica que sentir que el pulso se te acelera no es lo mismo que comprender y regular esa aceleración. Vale. O sea, el problema no es la taquicardia final, no es el ataque de ansiedad cuando ya es evidente y te ahogas. El verdadero problema es no haber notado toda la escalada previa. O sea, el proceso invisible que pasa antes de la explosión. Exacto. La interocepción no es solo notar que estás mal cuando ya estás al límite absoluto. Es un entrenamiento continuo para detectar la señal de alerta temprana y hacerlo de forma consciente. Vale, te voy entendiendo.
Es notar esa ligerísima tensión en la mandíbula cuando estás leyendo un correo electrónico del jefe, o ese sutil cambio en el patrón de tu respiración cuando alguien te lleva a la contraria en una reunión. Claro, señales súper sutiles. Sí, y sin una educación interoceptiva explícita, es biológicamente imposible regular algo que ni siquiera sabes que está ocurriendo, hasta que la ola ya te ha desbordado por completo. Entiendo. Es la diferencia entre darte cuenta de que el aceite del coche está un poco bajo y lo rellenas en un momento, frente a darte cuenta de que había un problema solo cuando el motor ha reventado en medio de la autopista y está saliendo humo negro por el capó. Es exactamente eso. Y hay un detalle anatómico que es precioso en los textos. Cuenta. Resulta que la interocepción entrenada te permite crear un espacio, que a veces es de apenas unos microsegundos, entre el estímulo que recibes y tu reacción. A nivel neuronal, al ponerle nombre a la sensación física, la corteza prefrontal interviene y frena la reactividad de la amígdala. ¡Ostras! Sí, en ese milisegundo de conciencia pura es donde reside toda nuestra capacidad humana para calmarnos. Y cuando llevamos historia en escala, o sea, a nivel macrosocial, madre mía, la perspectiva cambia por completo. Tela, sí. Porque cuando tienes a toda una sociedad que ha crecido sin esta capacidad, sin poder leer sus propias señales de alerta interna, el resultado trasciende por completo el ámbito del psicólogo o de la salud mental individual. Mm. Los documentos plantean que esta carencia educativa es literalmente la semilla de un colapso social profundo. Y aquí es donde el análisis conecta con ideas sociológicas que son muy potentes. Concretamente, citan el concepto de la sociedad del cansancio del filósofo Byung-Chul Han. Sí, un concepto clave. El argumento es que gran parte de la sociedad actual está deprimida, estresada y crónicamente exhausta porque reprimir constantemente ese ruido fisiológico, que no entendemos, consume una cantidad inmensa de energía cognitiva. Claro, te agota por dentro. Al no saber regular el propio sistema nervioso, se genera un vacío emocional y una ansiedad de fondo que acaban resultando intolerables. Y claro, si no se sabe cómo generar calma en el interior porque la interocepción es nula o nunca se ha entrenado, pues se busca desesperadamente ese alivio en el exterior. Lógicamente. Los textos señalan directamente al consumismo desmedido como un mecanismo de regulación externo. O sea, compramos cosas, pagamos por experiencias o buscamos distracciones rápidas en el móvil para anestesiar esa incomodidad física que no sabemos gestionar. Y va mucho más allá de comprar cosas por Amazon, ¿eh? Afecta directamente a la convivencia diaria. Mm. Los documentos hacen un análisis muy agudo sobre el tema de la polarización política y los conflictos sociales que vemos continuamente. Argumentan que, al tener una tolerancia bajísima a la frustración y carecer de herramientas para asimilar el malestar interno, la sociedad es cada vez más incapaz de gestionar los desacuerdos de forma pacífica. Y ojo, es importante destacar para quien nos escucha que los documentos son completamente neutrales en este aspecto. Sí, totalmente objetivos. No toman ningún partido ideológico, ni hablan de que un bando político tenga razón sobre otro. Lo que analizan es la raíz biológica del conflicto en sí. Explican que no tolerar la incomodidad física, esa sensación en el estómago que produce un desacuerdo, lleva directamente a la confrontación. Claro, porque el enfado y la indignación son emociones con un altísimo nivel de energía. Actúan como un parche facilísimo, casi como una droga rápida, para no sentir otras cosas más difíciles como la vulnerabilidad, la tristeza o el miedo. Es como una coraza. Exacto. Una sociedad que no sabe escucharse a sí misma se regula a través del enfrentamiento constante. Al final, es mucho más fácil estar enfurecido con el mundo y gritar en redes sociales que sentarse en silencio a observar la propia ansiedad. Lo cual nos lleva al papel del sistema sanitario en todo esto, que los textos lo exponen de una forma que, de verdad, hace pensar muchísimo. Mm, Básicamente argumentan que hemos delegado la solución de este colapso emocional colectivo casi en exclusiva a la sanidad. Sí, al médico de cabecera. Es como, a ver, es como intentar fregar un pasillo que está completamente inundado de agua, con los médicos y los psicólogos agotadísimos, pasando la fregona día y noche, recetando ansiolíticos, tratando crisis de pánico constantes. Ya. Pero nadie se da cuenta de que la llave de paso de la tubería está rota. Y el agua sigue saliendo. Exacto. Y esa llave rota es el sistema educativo. Es que esa metáfora de la tubería rota es la cruda realidad del sistema actual. La sanidad puede reparar el daño temporalmente, puede limpiar el pasillo un rato, Ujú. pero jamás podrá prevenir lo que la educación nunca enseñó de base.
Por eso las fuentes concluyen que cambiar la educación no es una moda pedagógica pasajera, ni un experimento buenista de 4 profesores motivados. No, no. Es una necesidad imperiosa de salud pública. La escuela debe dejar de ser una fábrica exclusiva de datos para convertirse en la infraestructura emocional preventiva de todo un país. Vale, creo que el diagnóstico está clarísimo y que la tubería hay que arreglarla desde la base sí o sí. Pero aquí es donde entra, para mí, la parte más peliaguda de los documentos que estamos analizando. A ver, cuenta. ¿Cómo transformas la maquinaria pesada de un sistema educativo tradicional? Hablamos de un sistema que lleva siglos centrado en evaluar matemáticas, sintaxis, memoria pura y rendimiento. Ya, es un transatlántico. ¡Exacto! ¿Cómo introduces algo que parece tan abstracto como el bienestar? Pues la buena noticia es que los textos no se quedan en la queja, proponen un plan de acción concreto, lo que ellos llaman la revolución interoceptiva. Sí. Y me parece fascinante porque detallan la creación de un currículo completamente nuevo que estaría vertebrado por un bloque interoceptivo. Mm, Y la medida más llamativa que proponen es implementar una nueva asignatura obligatoria que se llamaría Educación Interoceptiva y Bienestar. ¿Desde qué curso? Pues abarcaría desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO. Y ojo, las fuentes hacen mucho hincapié en huir de la superficialidad con esto. Ya, que no sea una María. Claro, no se trata de hacer dinámicas vacías o sentarse en círculo en el suelo a hablar de emociones bonitas o ponerse a pintar mandalas con música zen. No, no, para nada. Hablan de enseñar neurociencia aplicada, adaptada al nivel de los niños, claro, de aprender de forma empírica cómo funcionan los mecanismos del estrés en tu cuerpo, de practicar el descanso consciente, pero basado en la ciencia real del sistema nervioso. Eso es. Pero además de esta nueva asignatura, también plantean reformar las materias de toda la vida, que esto me pareció brutal. Efectivamente. La educación física, por ejemplo, sufriría una transformación radical. Ya te digo, Se dejaría atrás la idea del deporte exclusivamente competitivo. O sea, eso de medir quién corre más rápido o quién salta más alto en el dichoso test de Cooper. qué horror el test de Cooper, por cierto. Ya ves. Pues la propuesta es orientar la asignatura hacia el movimiento consciente, hacia el desarrollo profundo de la propiocepción, el equilibrio vestibular y sobre todo la regulación del sistema nervioso a través de la respiración y el cuerpo. O la asignatura de biología, fíjate, en lugar de limitarse a estudiar la anatomía de las plantas o a memorizar las partes de la célula para el examen y olvidarlo al día siguiente, se enseñaría en profundidad cómo funciona el sistema nervioso autónomo Claro, el motor por dentro. y cómo interactúan esos 12 sentidos invisibles de los que hablábamos antes. Incluso proponen que la filosofía baje al terreno físico, que integre la fenomenología del cuerpo para que los chavales entiendan que la existencia no solo se piensa en la cabeza, sino que se habita físicamente. Es un enfoque súper integral. A ver, todo suena maravilloso sobre el papel, te lo compro, pero yo me pongo en la piel, de un profesor de matemáticas de un instituto público, Ya, con 30 adolescentes revolucionados por aula, que a duras penas tiene tiempo físico para terminar el temario oficial de álgebra antes de que llegue junio. es la realidad de muchos, sí. Y ahora le decimos que, además de enseñar ecuaciones, tiene que ejercer de facilitador de bienestar y encima evaluar la regulación interoceptiva de sus alumnos. O sea, pregunto, ¿no es esto añadir una carga titánica, una exigencia casi cruel sobre los hombros de unos docentes que son, paradójicamente, las primeras víctimas de este sistema del cansancio? Pues mira, es una de las barreras más importantes, y los autores de los textos, la verdad, no la esquivan en ningún momento. Reconocen abiertamente que añadir más tareas a un cuerpo docente que ya está saturado sería un fracaso absoluto y garantizado. Claro, es que no dan más de sí. Por eso insisten muchísimo en que la piedra angular de esta revolución, el paso cero, es la formación previa del profesorado. O sea, no puedes enseñar lo que no has experimentado en tus propias carnes. Tiene toda la lógica. La solución pasa por transformar la identidad del docente, y para ello, el propio profesor debe recibir primero una formación profunda en interocepción, pero para su propio autocuidado, no para soltarle el rollo a los niños. O sea, cuidar al que cuida antes de exigirle nada. Exactamente. Una vez que el profesorado interioriza estas herramientas, su rol en el aula cambia de forma natural. Pasa de ser un mero evaluador de rendimiento, el típico que solo penaliza el error en rojo, a un facilitador del aprendizaje que entiende perfectamente cómo el estrés bloquea la capacidad cognitiva de los chavales. Claro, si el niño está estresado, no va a aprender álgebra de todas formas. Eso es. No se trata de ponerle una nota del 1 al 10 a ver qué alumno se relaja mejor. Se trata de crear un entorno escolar general que no genere picos de cortisol constantes.
Están hablando de reconstruir la infraestructura emocional del país. Y eso, inevitablemente, solo puede empezar desde el bienestar del propio claustro de profesores. Es un giro de guión completo al sistema. Pasar de medir únicamente cuánto produce un alumno en un examen a observar también cómo se cuida y cómo se regula para poder aprender mejor en el día a día. Totalmente. En el fondo, y resumiendo todo este análisis a fondo que hemos hecho hoy de los textos, creo que la tesis central es cristalina. A ver, La verdadera revolución educativa que necesitamos con tanta urgencia no es, ni de lejos, una revolución tecnológica. desde luego que no. Llenar las aulas de pantallas o repartir tablets último modelo no soluciona el problema de base, solo lo maquilla. La verdadera revolución será interoceptiva o no será. Integrar el cuerpo, el sentir y la gestión del mundo interno en el currículum educativo no es un lujo que deba estar reservado solo para colegios privados de élite. Es la única vía real que tenemos como sociedad para frenar esta epidemia de ansiedad. Y para mitigar esa polarización que inflama nuestro día a día, ¿no? Exacto. Para construir una sociedad que sepa vivir y convivir de forma sana, y no solo producir y producir hasta caer exhausta. Es, en definitiva, pasar de una escuela que forma mentes aisladas a una escuela que forma personas plenamente arraigadas en sus propios cuerpos. Personas que sean capaces de leer su salpicadero interno mucho antes de que el motor reviente en medio de la autovía. Esa es la clave. Y para cerrar esta inmersión de hoy, los documentos dejan una reflexión final que, la verdad, a mí me invitó a replantearme muchas cosas. Es un cierre muy potente. Sí. En los textos se menciona cómo, actualmente, hay una prisa enorme, una obsesión casi, por incluir asignaturas sobre inteligencia artificial o programación en todos los colegios. Sí, se vende como lo más urgente para el futuro laboral de los niños. Exacto, poniéndolo muy por encima del bienestar. Y esto es una priorización clásica del logos. Total. Pero la reflexión que lanzan es la siguiente. A ver, la inteligencia artificial está a punto de dominar, si no lo hace ya, casi todo lo relacionado con la lógica, el procesamiento masivo de datos, la memoria y el cálculo abstracto. Es decir, las máquinas están a punto de conquistar definitivamente todo el reino del logos. Completamente. Y si esto es así, ¿qué terreno nos va a quedar a los seres humanos si nunca aprendimos a dominar nuestro propio patos? O sea, si las máquinas ya saben pensar mejor, más rápido y encima sin cansarse, tal vez, solo tal vez, aprender a sentir con conciencia sea la única competencia que realmente nos garantice seguir siendo relevantes en el futuro. Da que pensar desde luego. Así que la próxima vez que alguien en la cola del súper o en una cena suelte ese famoso «no me da la vida», merece la pena pararse a reflexionar un segundo. Pensar si lo que realmente nos falta es tiempo o si lo que nos falta es simplemente el manual de instrucciones para entender qué está intentando decirnos nuestro propio cuerpo.